Es material, todos los libros nos ayudaron a todos a clarificar un poco esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, por una parte la piñata, por otra parte otro material que fue Vudú, Chicone y la máquina de hacer billetes. Bueno, y hoy la raíz de todos los males. Y me quedé en esto porque es la primera vez que escucho y lo leo, que dice que es un libro que este material incomoda. Hugo Elconadamón, gracias por haber venido. Gracias por la invitación, Jorge. ¿Por qué Hugo incomoda este material? Porque es un libro que, si sos kirchnerista, este libro no es solo sobre Macri. Si sos de Cambiemos, este libro no es solo el kirchnerismo. Es un libro incómodo para el kirchnerismo, incómodo para Cambiemos, incómodo para radicales, incómodo para peronistas, es incómodo. Para empresarios, para periodistas. banqueros, periodistas, sindicalistas. Mi papá me dice como que afloje un poquito. Pero sí, y de hecho a mí me sorprende mucho que está vendiendo, y te voy a contar una infidencia. De hecho, me pasó que yo hice una apuesta con la editorial, porque yo decía, este libro no lo va a comprar ni mi mamá. No, vas a ver. Y la verdad que me sorprendió, porque siendo un libro incómodo, hay gente que le gusta agarrarse los dedos y pegarse con los dedos, con el libro en los dedos. Bueno, vale decir que recibiste un reconocimiento por este libro, por tu trayectoria, y también van a ir por la segunda edición. Sí, la verdad que es otra sorpresa hermosa, porque me avisaron que van por la segunda edición, que van a lanzar una edición para Uruguay, entonces esas sorpresas que te da la vida cuando no las esperás de ningún modo, ni en el más loco Sobre sueño. ese premio, Hugo, porque también es bueno recibir, son caricias, ¿no? Como decimos Sí. en nuestro laburo, son caricias que, bueno, es importante, ¿no? Que Eso nos fue lo más pasen. lindo. La verdad, eso fue lo más lindo. Y lo más emocionante es que pude ir con mi familia. Yo por lo general con mi familia no estoy acá en Argentina, no comparto con ellos eventos públicos, no voy a ceremonias, premios, ni siquiera a las presentaciones de mis libros, y por razones de seguridad. Y este premio, por primera vez, fui con ellos. Lo vivimos y compartimos juntos, la verdad que eso fue increíble. Lo más importante, seguramente. Sí. Es lo más preciado, como decimos siempre. Parece una palabra medio un lugar común, pero es así, es la palabra. Y mirá cómo sonrío, solamente de recordar ese momento con mi familia fue hermoso. Hugo, ¿hay momentos de quiebre para llegar a esto? Vos sabés que me quedé leyendo, bueno, hay términos que, bueno, transportadores de fondos negros. Bueno, hay términos que realmente, te lo decía fuera del aire, entre lo elíptico y lo irónico, me gustan, o sea, porque son síntesis, son... En algunos casos son síntesis, en otros casos son las expresiones que usan ellos mismos para definirse. Entonces, por ejemplo, hubo uno que me decía, Hugo, me ofende que vos digas que yo soy lobista. Yo no soy lobista, yo soy un analista privado. Y me empezó a hacer toda una expresión de como 15 palabras, y yo lo escuché, bueno, tomé nota. Otro, que era un valijero, me dice, yo soy un transportador, y te lo van diciendo. Entonces, yo lo que intento en ocasiones es, todos los días, mantener entre 3 y 5 reuniones. Todos los días, con personas muy diversas de ámbitos muy distintos. Dicho eso, una vez cada tanto, meses, ocurre que se abre una ventana de oportunidad de, por ejemplo, entrevistar a una persona y entender una metodología. Entonces, hace un tiempo, por ejemplo, entrevisté a un experto del mercado del lujo. Y estuve 6 horas con esa persona, nada más que para intentar por lo menos atisbar cómo funciona ese mercado. Es decir, si vos comprás un reloj de alta gama, ¿cómo es que lo comprás? ¿Cómo es que lo vendés? ¿A quién se lo podés vender? ¿A quién se lo podés comprar? ¿Cuánto valen? ¿Cuáles son las marcas? ¿Para qué pueden servir? ¿Sirven, por ejemplo, para pagar sobornos? ¿Cómo? ¿Para lavar dinero? ¿Cómo? Entonces, pueden ser relojes, habanos, carteras, es decir, hay múltiples ejemplos. Y entonces intento tener esas mismas reuniones con, por ejemplo, valijeros, con personas que yo sé que han pagado sobornos a contado, expertos que a su vez han trabajado en campañas electorales, para que me expliquen desde adentro cómo funciona una campaña electoral, cómo se financia. Lo mismo con empresarios, referentes hoy que están detenidos por cuadernos de la corrupción, que yo les digo, bueno, yo te garantizo los de récord, pero explícame cómo funciona. Entonces me explican cómo funciona la cartelización de la obra pública. Entonces muchas veces es eso, es tratar de entender el cómo. Y además de todo esto me impactó el tema de campañas.
O sea, estas sociedades de dos que nada que ver y que muchas veces, vos sabés que uno lo habla con alumnos en la facultad inclusive y no alcanzan a dimensionar. Y bueno, y algo que te sorprenderá a vos también, ¿no? Cuando te imaginás y cuando realmente estás con la versión... Es que la realidad supera la ficción, pero... Totalmente. Ves las telenovelas y dices, "Mirá, pero pará un poquito". No, esto es peor. Mucho peor. Entonces, Jorge, vos lo has vivido, lo viví yo también, que son estas situaciones, hablabas vos antes como de los momentos de quiebre, los momentos decisivos, ¿no? Entonces, ¿qué dirían, por ejemplo, los que nos están viendo ahora, si supieran que, por ejemplo, en 2015, Macri financió parte de la campaña de Macri la campaña de Massa, porque Massa le mordía votos a Scioli? Y Scioli le ofreció financiar parte de la campaña de Stolbizer porque le mordía votos a Macri. Es decir, que mutuamente se ayudaban y financiaban porque mutuamente se mordían votos. Entonces decís, bueno, pero esto es una barbaridad. Y yo fuera de cámara te contaba que el primer borrador del libro, a su vez, yo se lo pasé a 6 personas de mucha confianza, pero muy críticos de mi trabajo, para que lo despedazaran. Entonces se lo di a un economista, a un lobista y, entre otros, a un político profesional. Ese político profesional me dice, no, bien esto, corregí esto, no sé cuánto. Acá, en este tema que vos decís que Macri financió parte de la campaña de Massa porque le mordía votos a Scioli, te falta el tema en el año 95. Me dijo, ¿qué? Menem financió parte de la campaña del radicalismo porque el radicalismo a su vez le mordía votos a Bordón con el Frepaso. ¿Y eso cómo se ve? Me consta porque yo fui uno de los que armó el pacto. Entonces empezamos a tirar de la cuerda y esta persona terminó contándome y después yo lo pude verificar por otro lado. Y esto voy a estos puntos. Por ejemplo, cuando se designó la Corte con la mayoría automática, la Corte Suprema, ese fue un punto de quiebre. Otro punto de quiebre, el Pacto de Olivos. Otro punto de quiebre, 2001. ¿Sí? Hay momentos que parecen más o menos sensibles, pero que tienen efectos coletazos posteriores durante décadas. Durante décadas. Pensá, Pacto de Olivos, vamos a un ejemplo mínimo. Dale. Consejo de la Magistratura, que se terminó diseñando de un modo el Consejo de la Magistratura que tuvimos a un juez federal como Norberto Yarvide y el Consejo de la Magistratura no pudo removerlo, se fue cuando él quiso, como él quiso, renunció, se fue. O sea, eso te muestra que estamos en definitiva con una institución que no logró cumplir con su trabajo. Terrible. Bueno, soy muy crítico de la reforma del 94 de la Constitución, en general, por este punto y por otros también, bastante... Vos sabés, mirá, voy a contar algo público. Muchas veces vinieron constituyentes de aquel momento y quieren figurar en el Zócalo, ¿viste? Vos sabés el nombre del Zócalo. Y vos es que me negué siempre a ponerle constituyente del año 94. Claro, porque fue algo que nivelamos para abajo. Hubo momentos de quiebre. Muchos también me preguntan por qué en el libro yo decido arrancar en el año 83. Y me dicen, ¿pero qué? ¿No hubo corrupción antes? ¿No hubo problemas antes? No, a ver, en el libro cuento hasta historias que están verificadas y demás, de tiempo de la colonia. O sea que por una cuestión de regambre histórica abordo varios, ¿sí? Ahora, dicho eso, yo utilizo desde el año 83 en adelante porque me pareció muy interesante la idea de tomar desde el 83 como desde la refundación democrática, que es el momento en el cual, por ejemplo, asume Alfonsín, llega un entente y logra designar una buena Corte Suprema, designa un fiscal de investigaciones administrativas, se designa la Cámara Federal Porteña, que a su vez después termina juzgando a las juntas militares. Es decir, fue un momento de quiebre, de decir, bueno, esto es como un punto de inicio o de reinicio institucional. Ese es el motivo por el cual yo tomé. Y a su vez, al empezar a peinar desde entonces los distintos gobiernos, se van observando como momentos que son como escalones descendentes. Otro ejemplo, año 2009. La gente puede decir, ¿pero por qué el año 2009? En el año 2009 renunció Eduardo Mondino a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Sí. Desde entonces está vacante. Vacante desde el año 2009. No está el 1, no está el puesto número 2, no está el puesto número 3, está el cuarto. El cuarto, por prerrogativas legales, él no puede iniciar nuevas investigaciones. Con lo cual la Defensoría está con investigaciones del año 2009, todavía hoy. Ahora es increíble, Hugo, increíble. Es que, Jorge, que la realidad supera la ficción. A ver, señora que nos están viendo en este momento,
La Oficina Anticorrupción tiene 2 sedes. Ahora ya se corrigió, pero durante años una de las 2 sedes de la Oficina Anticorrupción no tenía Wi-Fi. No tenía internet. Se colgaba del Wi-Fi del bar de la esquina. Con lo cual, el día del gastronómico cerraba el bar, la Oficina Anticorrupción no tenía internet. Vos y yo con nuestros teléfonos celulares teníamos más capacidad de búsqueda que toda una oficina de la Oficina Anticorrupción. Como dato un ejemplo, u otro ejemplo, dije Defensoría del Pueblo desde el año 2009 vacante. Y otro más, Cuerpo Nacional de Auditores. El Cuerpo Nacional de Auditores son los inspectores que tiene la justicia electoral para revisar todos los ingresos y todos los gastos de campaña de todos los candidatos en todas las contiendas electorales cada 2 años. O sea, imagínate el cúmulo de información que tienen. ¿Sabes cuántos son? 7. Entonces, ¿qué pueden hacer entre 7 personas? Con las mejores intenciones. Seguro. Atajan los penales que pueden, pero los están bombardeando de información. Bueno, terminaron pidiendo, Jorge, tuvieron que iniciar un sumario administrativo para poder obtener una fotocopiadora. Sumario administrativo. Para conseguir una fotocopiadora. Y te insisto, son buena gente, son profesionales de primera línea, hacen lo que pueden. Es como en el hospital público. Si vos tenés 7 cirujanos en un hospital público, y van a hacer lo que puedan. Prepárate. Por supuesto, seguro. Hablábamos de momento de quiebre porque vos te referís en el libro al Yomagate. O sea que fue un momento, por eso yo digo momento de quiebre, ¿no? Justamente. Sí. Y que Menem fue un adelantado, decís. Es que en ese punto, un adversario, un opositor a Menem, en un café para este libro, él me decía, pero hasta con, no te digo admiración, pero mínimo como respeto, como diciendo, nunca se me hubiera ocurrido, pero la verdad que... Y lo que me dijo es, lo que hacía Menem, Carlitos, no era detonarte una institución, la carcomía por dentro, como las termitas. Entonces, si vos mirás, como si fuera ahora, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el edificio está, el presupuesto está, lo que no tiene es el número 1. Entonces, ¿para qué te sirve? ¿Tiene empleados? Sí. ¿Tiene todos los empleados que tenía que tener? No. ¿Tiene el sistema operativo que tendría que tener? No. Pero está. Entonces, vos podrías decir, ¿disolvieron la Defensoría del Pueblo de la Nación? No. La pusieron en un estado latente, pero está. Entonces, Menem lo que hizo fue eso, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se fue el fiscal que molestaba, listo, y lo fue languideciendo la fiscalía. Fuerte esta imagen que está, es como una imagen, ¿no? De destruir y comer. Por dentro. Es fuerte la imagen, ¿no? Lo hizo con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, lo hizo con la Corte Suprema, lo hizo con la CIGEN, lo hizo con la Auditoría General de la Nación, lo hizo con... Y empezás a ver uno atrás de otro. Y después se fueron mejorando, hubo errores, retrocesos, avances. Entonces, algunos aspectos positivos, por ejemplo, el kirchnerismo, que renovó la Corte Suprema, logra destituir a la Corte Suprema de la mayoría automática y hace eso. Ahora, después hizo las propias. Un ejemplo mínimo, un organismo de control acotado a un sector específico, la ONCA. ¿Te acordás? Que era la Oficina Nacional de todos los controles agropecuarios. Y esa oficina, que en teoría tenía que regular los feedlots y demás, terminó siendo un nicho de corrupción. Ahí sí, lo que hizo el kirchnerismo fue, la detonó, la cerró. Sí, ellos cerraron. Sí, es verdad. Hugo, cuando estás frente a estos personajes, ¿no? Para llegar a este libro, tu último libro, ¿qué te da frente a estos personajes? O sea, porque, claro, impotencia, bronca, temor, porque también puede ser, porque muchos son descarados directamente, o sea, autodenominarse transportadores negros, o sea, ¿qué sensación sentís? Depende. Hay personajes que me caen simpáticos, hay personajes que me dieron miedo, personas que me dieron miedo, hay otros que me generaron rechazo, otros, sí, diría, como dije antes, simpatía. Porque a mí me cae bien el pirata que se sabe pirata y se reconoce como tal, como diciendo yo no te voy a venir tal cual. a decirte que yo soy San Martín arriba del caballo blanco. No, yo soy un pirata, Hugo. A ver, si me puedes agarrar, me agarrás. No me agarraste, no me agarraste. Charlemos. Y he terminado con alguno de estos señores tomando cerveza. Obviamente que yo voy como periodista y tratando de entender esto mismo, cómo trabaja un valijero. Entonces, alguno de estos
me termina explicando. Y esto, aclaro algo, que alguien me caiga simpático o que por el contrario me genere rechazo, eso no tiene que afectar nuestro trabajo. Mi trabajo es buscar información, verificarla y publicarla. Y este es nuestro trabajo, el tuyo y el mío. Pero sí, hay todo tipo de sensaciones. Encontradas, ¿no? Sí, o sea, algunos me caían muy bien. Y hay otros, como un operador judicial que me recibió en su casa con la imagen de Al Pacino en Scarface, la imagen de Marlon Brando en El Padrino y un teléfono celular dentro de una caja de vidrio. Ese señor me generó temor. Lo conozco hace tiempo y demás, pero esa sensación de upa, sí, fue muy fuerte. Claro, te intimida, o sea, Sí. fuerte también. Y un bate de béisbol a su costado. Claro, sí. seguro. Ahora, Hugo, yéndonos un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos tan disociados entre lo discursivo y la realidad? Y la práctica. Eso es un dato muy interesante, que es esta dicotomía que tenemos aquí en la Argentina entre lo que es la Argentina teórica y la Argentina real. La Argentina teórica, la de que, por ejemplo, están las leyes. Ahora de que allá por el año 2001 se votó una ley de hambre cero. Y se votó una ley de intangibilidad de los depósitos. 2 meses después teníamos el corralito y el corralón. Entonces tenés una ley de acceso a la información pública. Y Poder Ciudadano acaba de revelar que pidió los datos de acceso de los ingresos a la Quinta de Olivos, se los rechazaron recién. En la misma presidencia que entregó los datos sobre los ingresos a la Quinta de Olivos durante el kirchnerismo, en la misma presidencia que ahora dice, no, los míos no te los voy a dar, te doy si querés los de Kirchner, pero los míos no. Entonces, sí, votamos una ley de acceso a información pública, sí, esa es la teoría, en la práctica no te doy un solo dato. Entonces, esta dicotomía es una cuestión permanente. Lo mismo que, por ejemplo, se vota una ley, por ejemplo, para, en teoría, transparentar las declaraciones juradas y terminaron ocultando más información. Entonces, se anuncia para transparentar, su verdadero objetivo es ocultar. Vamos a hacer una ley para la democratización del Consejo de la Magistratura, lo único que hicieron fue politizarlo más todavía. Entonces, una Argentina teórica, la Argentina real. Lo ves con la educación. O sea, 180 días de clase mínimo y hubo 2 años que no se cumplió. Y por los mismos gremialistas, o llamale, por el sistema, no quiero recaer, Sí. Por el sistema mismo. O Correcto. sea, que la ley está por debajo de cualquier voluntad de cualquier sector, una cosa increíble. Porque además tenemos, voy a dar un ejemplo específico de este libro, Jorge, que es, en la Argentina teórica, todos estamos a favor de la transparencia, todos queremos luchar contra la corrupción. Sí, fenómeno. Señor, señora, para que comprendan o vislumbren cómo funcionan en realidad los sótanos de la política o del sistema los principales lobistas en contra de la figura del arrepentido cuando se debatía en el Congreso eran los empresarios. Porque los empresarios vislumbraron que se podía venir un escándalo como Cuaderno de la Corrupción. Se habla uno, el efecto dominó. Entonces, los principales lobistas para que la figura del arrepentido, vamos a ponerlo en términos automovilísticos, en vez de ser un Audi TT, fuera un Renault 12, fueron los empresarios. Es decir, ¿te lleva a destino? Sí, pero con la misma velocidad, no. Con la misma premura, no. Con las mismas prestaciones, no. La figura, por ejemplo, ahora de extinción de dominio, los principales lobistas son los empresarios. Y la ley de responsabilidad penal empresaria, los principales lobistas para tratar de cortarla y que no tuviera todo lo que tenía que tener, fueron los empresarios. Entonces esto es más complejo entre lo que te dicen, por ejemplo, en el coloquio de idea, Claro. y lo que después hacen realmente. Claro, ahí tenés los polos, coloquio de idea y práctica. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por una parte, y muchas gracias por este material. Gracias a vos. Gracias. Pausa.